Hola, ¿qué tal? El día de hoy estaremos realizando la actividad de exploración del centro de datos modo físico de Packet Tracer. Es la actividad número 9.3.4 que tiene como objetivos explorar las características de un centro de datos pequeño, crear un plan para expandir el centro de datos actual y configurar los dispositivos del centro de datos para expandir la capacidad. Tenemos aquí los antecedentes o el escenario, que dice lo siguiente. Los centros de datos son comúnmente conocidos como el cerebro de una organización, ya que almacenan y analizan datos, proporcionan comunicación tanto interna como externa y ofrecen herramientas necesarias para actividades de investigación y desarrollo. Un centro de datos debe construirse de manera que pueda proporcionar su gama completa de productos y servicios de manera segura y eficiente. Independientemente de cualquier catástrofe, aunque existan diversos sistemas involucrados en la construcción de un centro de datos, en esta actividad nos enfocaremos únicamente en los componentes de red. Los centros de datos pueden variar en tamaño desde unos pocos servidores hasta albergar cientos o incluso miles de ellos. Sin importar el tamaño, el centro de datos debe estar organizado de manera extremadamente eficiente para simplificar su administración y la solución de problemas en un entorno complejo. Otra característica de diseño es robustecer el centro de datos mediante redundancia para eliminar cualquier punto único de fallo. Esto podría implicar añadir dispositivos adicionales para proporcionar redundancia física y utilizar tecnologías como protocolos de redundancia de primer salto y agregación de enlaces para ofrecer redundancia lógica. En esta actividad, la mayoría de los dispositivos en los centros de datos de Toronto y Seattle ya están desplegados y configurados. Y nos dice que acabamos de ser contratados para revisar el despliegue actual y expandir la capacidad del centro de datos 1 en Toronto. Como primera parte nos dice explorar las características de un centro de datos pequeño. El paso 1 es explorar la disposición física de los centros de datos. Tenemos una primera pregunta que nos dice ¿cómo están conectados físicamente la sucursal en los centros de datos? Pues si podemos observar en este mapita, tenemos 3 locaciones. ¿Cómo hago esto más grande? Ya vi. Que es donde se encuentra el centro de datos 2, que es en Seattle, donde también tenemos la ubicación del centro de datos 1, que es en Toronto, y finalmente tenemos la ubicación de la sucursal, que es Winnipeg. La pregunta decía cómo están conectadas físicamente la sucursal a los centros de datos, es decir, la ubicación del centro hacia las ubicaciones de las esquinas. Podemos notar que físicamente están conectadas por un cable de fibra óptica de larga distancia de la sucursal al centro de datos 2. El cable de fibra óptica mide 6.394.22 metros y de la sucursal al centro de datos 1 hay un cable de fibra óptica que también es de larga distancia y está a 4.956.2 metros. Ahora bien, la siguiente pregunta nos dice ¿qué configuración lógica en la sucursal proporciona redundancia? Ya que dijimos que la sucursal está en Winnipeg, nos metemos a esta ubicación, entramos a la oficina
y al servidor. Aquí podemos encontrar un rack con los dispositivos necesarios para la conexión y entramos al router. Para saber qué configuración proporciona la redundancia, usaremos el comando show run. Este comando lo que hace es que nos muestra la configuración actual del dispositivo de red, en este caso el router. Aquí podemos ver en este fragmento que están configuradas rutas estáticas de siguiente salto. Lo que hacen las rutas estáticas de siguiente salto es que indican, pues agregan al router rutas diferentes de salida. Por ejemplo, aquí tiene un IP route. Aquí tenemos el fragmento IP route que se utiliza para agregar rutas estáticas a la tabla de enrutamiento del router. Aquí tenemos la IP de origen, que es la 172.16.0.0, la máscara de subred, y la IP de destino, que es la 209.165.201.1. La métrica de esta ruta es la predeterminada, que es 1, ya que no se está especificando ninguna otra métrica, como en esta ruta, por ejemplo, que también tiene una ruta de salida 172.16.0.0, una ruta de destinos 209, 165, 201 y 5, y su métrica es de 10. Como podemos ver, tenemos una que tiene métrica predeterminada y una que tiene una métrica de 10. Estas rutas son de respaldo por si la ruta principal, que viene siendo la que tiene la métrica menor, por si esta ruta falla. Y esta configuración de ruteo es la que proporciona la redundancia en la red desde la sucursal. La siguiente pregunta nos dice: ¿cómo está conectado el centro de datos 1 al centro de datos 2? En el pequeño mapa, al igual que hicimos con la conexión de la sucursal a los centros de datos, se puede ver que hay un cable un poco más grueso entre centros de datos. Este cable, si nos podemos dar cuenta que también es un cable de fibra óptica de larga distancia. Este cable mide 11.115.44 metros y la conexión del centro de datos 1 al centro de datos 2 es por fibra óptica. La siguiente pregunta nos dice: ¿cómo están organizados físicamente los dispositivos del centro de datos 1? Recordemos que el centro de datos 1 está en Toronto. Entramos a la ubicación y entramos al edificio para poder ver la organización de los equipos. Como podemos observar, todos los equipos están organizados en racks. La interconexión de los racks se hace mediante los switches, y de los switches principales que están aquí se conectan a los routers. La siguiente pregunta dice: ¿es diferente la disposición del equipo del centro de datos 2 respecto al centro de datos 1? Pues recordemos este esquema de conexión y veamos el centro de datos 2. Este es el centro de datos 1. Uy, no. Ahí está. Centro de datos 2.
Como podemos ver, la estructura es prácticamente igual. La interconexión entre dispositivos de rack es mediante los switches. De los switches se conecta a los routers y también de los switches correspondientes a cada rack se conectan a los servidores de cada espacio. Ahora bien, la siguiente pregunta nos dice ¿por qué es importante la organización física de los dispositivos de un centro de datos? Yo considero que la organización física es importante porque garantiza un uso eficiente del espacio, también facilita el mantenimiento y mejora la seguridad. También es importante para reducir los riesgos de falla y asegura un acceso rápido en caso de emergencias o actualizaciones. Yo considero que es más que nada por cuestiones de mantenimiento, para que sea más sencillo encontrar el lugar en caso de alguna falla, poder detectarlo a tiempo. Continuamos con el paso 2, que es explorar las convenciones de nombre y direccionamiento en ambos centros de datos. La primera pregunta nos dice ¿cómo están nombrados los dispositivos en los centros de datos? Ya que estamos en el centro de datos número 2, analicemos esta parte de las etiquetas. Como podemos ver, cada rack tiene también su etiqueta. Este es el rack 0, el rack 1, el rack número 2, el rack número 3, el rack número 4. En la parte de arriba tenemos los distribuidores de energía. También están etiquetados como Power Distribution, Device 2, Device 3 y así sucesivamente. Continuamos con los equipos de routers. En esta etiqueta tenemos el nombre DC2A Router. DC significa centro de datos o data center, son las iniciales, y el número 2 se hace referencia a qué centro de datos es, a qué centro de datos pertenece este equipo. En este caso es el centro de datos 2. El siguiente elemento, que es una letra A, hace referencia a una, podríamos decirlo, sucesión de equipos. Como es el primer equipo router, pues tiene la letra A para saber diferenciarlo y para que sepamos que es el primer equipo de este rack. Y tiene en esta parte el tipo de dispositivo que es, como es un router, dice router. En caso, como es el primer rack de nuestro centro de datos, no es necesario especificar a qué pertenece, ya que pues es el rack 0. En la parte de abajo tenemos un nombre similar, lo único que difiere es, como les dije, la letra de este fragmento, que es una sucesión, como el primer router era el A, el segundo router es el B. Continuamos con los dispositivos de switch. Es similar, son las iniciales de data center, el número de centro de datos en el que se encuentra y el nombre del dispositivo, que es un master switch. Igual si continúa con la sucesión de A, este también es un switch y podemos ver que lo único que difiere es el B. Este también es un switch, pero es un switch distinto. Aquí lo que se está especificando también son las iniciales del centro de datos número 2. Aquí se especifica el rack número 0, que es al que pertenece el equipo, y así continúa, reinicia la sucesión. Este es el switch A y este es el switch B. Y continuamos con los servidores. Aquí lo que también hace referencia al centro de datos al que pertenece. El R0 hace referencia al rack en el que está ubicado y S1 hace referencia a servidor
y el número de servidor, que es, en este caso, este servidor es el servidor 1 que está en el rack 0 en el centro de datos 2. Este es el servidor 2 que está en el rack 0 en el centro de datos 2. Este es el servidor 3 que está en el router en el rack 0 en el centro de datos 2. Y este es el servidor 4 que está en el rack 0 en el centro de datos 2. Y aquí es prácticamente lo mismo, solo que como ya cambiamos de rack, aquí se especifica también qué rack es el rack 1. Entonces este switch es el switch A en el rack 1 del centro de datos 2. Y es igual para todos los dispositivos. Siguiente pregunta nos dice, ¿cómo están direccionados los dispositivos en los centros de datos? Pues vayamos al centro de datos 1. Y revisemos el direccionamiento. Entramos a este servidor y verificamos. Tomemos en cuenta que esta configuración está en el servidor número 1. La dirección que toma es la 172.16.1.1. Si abrimos el servidor número 2, podemos observar que la dirección es similar, a diferencia del tercer octeto, que en lugar de 172.16.1.1 es 172.16.1.2. Es la única dirección que difiere, ya que las direcciones tanto de la máscara de red o la dirección de puerta de enlace y el DNS son exactamente iguales. Como pueden ver, en las dos máscaras son 255.255.0.0. La puerta de enlace es 10.16.0.254 y el DNS es 172.16.1.1. Estos equipos están direccionando a manera que el tercer octeto, cambia según el número de equipo que es y al rack al que pertenece. Como podemos recordar, estos equipos están en el rack número 0. Por ejemplo, si abro este servidor y observo su dirección, podemos observar que el tercer octeto cambia a un 3, ya que es el tercer servidor y está en el rack 0. Este octeto está configurado de tal manera que podría tomarse como si enfrente de este 3 tuviese un 0, ya que si abrimos un servidor del rack número 1, en lugar de un solo dígito tendría 2. Por ejemplo, ese es el servidor número 1, por lo que la dirección debería ser 172.16.11, ya que el primer 1 es de acuerdo al rack y el segundo 1 es el número de dispositivo. Y las demás direcciones, el demás direccionamiento es exactamente igual. Y ese sería el orden de todos los dispositivos. Este es el servidor número 4 del router número 1, del rack número 1, por eso tiene en el tercer octeto el número 14. La máscara de subred tiene este direccionamiento ya que es una diagonal 16. La default gateway es la 10.16.0.254, ya que es la dirección configurada en el enlace a la sucursal. Y ese es el direccionamiento que toman cada uno de los equipos. Por ejemplo, si vamos
a los dispositivos del rack número 3, en lugar de decir 11 diría 31. Como se puede observar aquí, es la 172.16.31.1. Y si vamos al centro de datos número 2, podríamos observar un direccionamiento similar. Claro que aquí difieren el segundo octeto de la dirección IP para que no se sobrepongan con las direcciones asignadas al centro de datos 1. Pero es exactamente igual. El tercer octeto cambia de acuerdo al rack al que pertenezca y al número de dispositivo. Igualmente, la máscara de subred es la diagonal 16. Aquí la puerta de enlace es diferente en el segundo octeto, ya que es la puerta de enlace que está conectada con la sucursal. Y el DNS server también solamente difiere en el segundo octeto. Por ejemplo, si revisamos el rack número 1, su dispositivo sería 11. Es 172.30.11.1. Si vamos al rack número 3, en lugar de 11 sería 31 de igual manera. Aquí lo podemos ver. La siguiente pregunta nos dice: ¿por qué es importante la nomenclatura y el direccionamiento de los dispositivos del centro de datos? Pues la nomenclatura, la organización de esta manera es esencial. Considero que para identificar y localizar rápidamente los dispositivos. Esto facilita la administración de los mismos y evita conflictos. También asegura que haya coherencia en la red y garantiza una gestión eficiente dentro del centro de datos. Pasamos al paso 3, que es explorar tecnología de redundancia de capa 2 en el centro de datos. Esta parte nos pide que examinemos los switches del centro de datos 1, el rack 0, switch A, y del centro de datos 1, del rack 0, del switch B. El paso A dice: navega hasta la sala de servidores del centro de datos 1 en Toronto. Desde el rack 0 seleccionamos el switch A, vamos a la pestaña CLI, y al switch B a la misma pestaña, y organizamos las ventanas de lado a lado. Entonces vamos a ello. Del rack 0, los dos primeros switches. Y el switch B. Ventana CL. Este es el B. Y el A lo ponemos de este lado. Ahora bien, ya que tenemos las dos ventanas, nos pregunta qué tecnologías se utilizan para proporcionar redundancia y estabilidad de la configuración. Ya las perdí. Para esto vamos a usar el comando. Olvidamos de esta manera y usaremos el comando show ether channel
summary, que se utiliza para verificar agrupa las interfaces que están en redundancia y nos muestra los datos de estas interfaces. Como podemos ver, tiene un port channel, se está usando un grupo, y este protocolo, port channel, lo que está usando, la tecnología que se usa para la redundancia es la tecnología LACP. Hacemos lo mismo con este switch. Show Ether Channel Summary. Y también solamente tiene un port channel y está usando la misma tecnología. Como podemos ver, solamente tiene la tecnología LACP, que es de agregación de enlaces. Lo que hace esta tecnología es que agrega varios enlaces físicos en un solo enlace lógico, lo que genera la redundancia. La siguiente pregunta nos dice: ¿cuál es el propósito de esta tecnología? Ya se los he explicado. Agrupar varios enlaces físicos entre los dispositivos de red, creando un solo enlace lógico. La siguiente pregunta nos dice: ¿cuál es el ancho de banda total sobre el port channel 1? Para verificar el ancho de banda usaremos este comando, se llama show interface for port channel 1. La interfaz que vamos a revisar es la port channel 1 porque es la que está configurada en este switch. Y aquí verificaremos el ancho de banda. Una vez que nos arroja esto, aquí verificaremos el ancho de banda, que es este que está aquí, que es equivalente a 200 megabits por segundo. Hacemos lo mismo con el switch número 1, bueno, con el switch A. Show interface port channel 1. Y es exactamente el mismo ancho de banda. La siguiente pregunta nos dice: ¿qué sucederá si falla el puerto fase Ethernet 01 del switch A del rack 0? ¿Y por qué? Bueno, como pudimos ver, el switch A tiene configurado un port channel. En su configuración nos podríamos observar, este no era este de acá abajo. En su configuración podemos observar que los puertos que tiene este port channel es el FA01 y el FA02. Por lo que si el FA01 deja de funcionar, pues el tráfico de datos no sería interrumpido, ya que tendría una segunda salida, que es el puerto FA02, como parte del port channel. Ya que el port channel está configurado en los dos puertos, el ancho de banda se vería reducido. Eran 200 megabits por segundo, se reduciría a 100 megabits por segundo. Y pues sería un poquito más lento, ya que pasaría por solo una interfaz. Esto sucede porque las tecnologías de agregación de enlaces permiten distribuir el tráfico entre múltiples interfaces. Y como ya vimos, el port channel agrupa interfaces físicas en una lógica, por lo que si falla una sola interfaz, tendría una siguiente salida. Continuamos con el paso 4, que es explorar tecnología redundante de capa 3 en el centro de datos.
Nos pide que examinemos los routers del centro de datos 1, el router A y el router B. Este es el router A. Este es el router B. ¿Y dónde está el A? Aquí. Ok. Lo que nos pide es lo siguiente: ¿qué tecnología se utiliza para proporcionar redundancia y estabilidad en su configuración? Nos vamos a la configuración del router A y vamos a colocar show room para ver la configuración que tiene este router. Como podemos ver en nuestra configuración, se puede leer aquí la palabra standby. Entonces, para saber con qué tecnología está configurado este router, vamos a aplicar el comando show standby y damos enter. Y aquí nos arroja la información que necesitamos. Aquí podemos observar que en nuestro router está configurado con este comando que dice standby, lo que indica que la tecnología que está utilizando es HSRP, que es un Hot Standby Router Protocol. Este protocolo es la tecnología que proporciona redundancia a las puertas de enlace para dispositivos de red. Si uno de esto se hace para que en caso de que uno de los routers que están en el centro de datos falle, el otro router, otro dispositivo tomará el control de la puerta de enlace, asegurando que los dispositivos finales que estén conectados a estos routers tengan acceso a la red. Vamos a verificar lo mismo de este router, que podemos decir que es exactamente el mismo porque aquí nos lo está diciendo. Vamos con la siguiente pregunta, que dice: ¿cuál es el propósito de esta tecnología? Ya lo expliqué. Es enrutar, bueno, no enrutar, sino generar redundancia en las puertas de enlace de los dispositivos, lo que permite que varios routers trabajen juntos para proporcionar direcciones IP virtuales, podría decirse así, compartidas como una puerta de enlace predeterminada, para que en caso de que uno de los routers falle, el otro router pueda tomar el mando y seguir repartiendo las puertas de enlace para que los dispositivos finales puedan seguir funcionando. La siguiente pregunta nos dice: ¿qué router e interfaz se utiliza como puerta de enlace predeterminada para la red 172.16.0.0.16? Vamos a meternos a la configuración de los routers. Router A, router B. Vamos con Showroom para ver su configuración nuevamente. Y aquí podemos ver que en el router A, como es el primer router, puede ser cualquiera de los dos routers, pero se utilizará primero el router A, ya que pues podría decir que es el router principal. En su interfaz Fast Ethernet tiene configurado en su Fast Ethernet 00.
tiene configurado el comando hsrp con la dirección IP virtual de la 172.16.0.254. La pregunta nos dice ¿qué interfaz se utilizará como puerta de enlace predeterminada? Pues en ambos routers se utilizará la puerta, la interfaz FAS00, ya que aquí se encuentra configurada la puerta de enlace de la dirección de red que nos proporciona. Veamos este router para ver si es la misma interfaz. Como podemos ver, sí, esta interfaz es la que está configurada con la tecnología hsrp. Estos routers se utilizan como puerta de enlace porque será el principal será el router app, porque pues se podría decir que en este caso es el router que tiene el mando. Si en caso de que el router A fallara, pasaría el mando al router B. Y las interfaces que usarían serían la FAS00 y la FAS00 de ambos routers. La siguiente pregunta nos dice ¿qué router e interfaz se utilizarán como puerta de enlace predeterminada para la red 10.16.00 16 y por qué? Pasamos a lo mismo. Cualquier router pues se va a utilizar el router A y el router B como puerta de enlace predeterminada, y la interfaz que se usará será la faz 1 y la faz 1 de ambos routers, ya que aquí se encuentra la dirección de puerta de enlace que es la 10.16.254. La siguiente pregunta, llegamos a la parte 2 de la actividad, que es crear un plan para expandir el centro de datos actual. El paso 1 nos dice que debemos determinar qué equipos se requieren para añadir un nuevo rack en los centros de datos 1 y 2. Basándonos en nuestra revisión de los centros de datos actuales, en la parte 1 determina el equipo necesario para añadir un nuevo rack en el centro de datos 1. Al escalar la infraestructura de un centro de datos, es importante estandarizar la construcción y configuración siempre que sea posible. ¿Qué switches nuevos se requiere? ¿Cómo deberían conectarse y cómo deberían nombrarse? Pues vamos a ver la estructura de nuestro centro de datos 1. Estamos precisamente en el 1. Como podemos observar, a partir del rack 1 no se ve. Como podemos observar, a partir del rack número 1, los equipos son exactamente los mismos. Son 2 switches sencillos y 1, 2, 3, 4, 5, 6 servidores en cada rack. Entonces, para agregar un nuevo rack a nuestro centro de datos 1, necesitamos un switch del mismo modelo, que es un 2960. Necesitamos, dos switches 2960. ¿Qué más nos preguntaba? ¿Cómo deberían conectarse y cómo deberían nombrarse? Deberían conectarse al igual que estos switches de por aquí, que son los primeros 2 puertos disponibles hacia los switches master del rack 0, y a partir del Fast Ethernet número 13 se estaría
disponiendo hacia los servidores de la parte de abajo. Los switches que vamos a agregar serían dos. Se nombrarían de parte simular, lo único que cambiaría sería el número del rack, que sería DC1 R5 switch A y DS1 R5 switch B. La siguiente pregunta dice: ¿cómo están conectados los switches R5 con los switches de R0? Como ya comenté, las primeras dos interfaces disponibles, las primeros dos puertos disponibles, que son el Fast Ethernet 01 y el Fast Ethernet 16, que son estos, Fast Ethernet número 2, que son estos que están por aquí, se conectarían directamente a uno de los switches master. Bueno, el switch A, que es el primero que se coloca, estará conectado a los dos puertos restantes del switch master A, que sería que serían los puertos Fast Ethernet 23 y 24, si no mal tengo entendido, y los dos primeros puertos disponibles del switch B serían a los dos últimos puertos disponibles del switch master B, que sería también 23 y 24, ya que son de 24 puertos cada uno. Después dice: ¿cuántos servidores deberán añadirse al rack 5 y cómo deberían configurarse y con qué direcciones? Pues deberían añadirse 6 servidores. ¿Cómo deberían configurarse y con qué direcciones? Pues deberían tener exactamente la misma configuración que estos servidores. Las direcciones que deberían tener son similares a estas. Te configurarían los dos puertos, porque como podemos ver, disponen de dos puertos. Ya vimos anteriormente que estaba la dirección 172.16. El tercer octeto de acuerdo al rack y al número, y el punto 1. Eso es una de las interfaces. La otra interfaz tiene la dirección número 10, 16, el número del rack y el dispositivo, punto 1. Entonces, como estamos hablando del quinto rack, las direcciones que deberían tener son a partir de las 172.16.51, ya que corresponden al rack número 5.1, y a partir de la dirección 10.16.51.1 a la dirección que le correspondería al último servidor que estaría configurado, que sería la dirección 172.16.56.1 y la dirección 10.16.56.1. Y también dice: ¿cómo deberían conectarse los servidores a la red? Pues debería ser similar a estos servidores, que las interfaces que tienen la puerta de enlace 172.16 que tienen como dirección configurada la que empieza en 172,
irán conectados hacia el switch A de su respectivo rack, y las interfaces FAS 01 que están configuradas con la dirección 10.16. El tercer octeto .1, esas irán conectadas al switch B. ¿Cómo cambiaría la información anterior para añadir un nuevo rack al centro de datos 2? Pues sería exactamente lo mismo, a diferencia que el segundo octeto de cada una de las direcciones sería 30, ya que esa es la puerta de enlace que tienen los dispositivos del centro de datos número 2. Ahora bien, continuamos con la parte 3, que es configurar los dispositivos del centro de datos para expandir la capacidad. Paso 1. Instalar el equipo necesario en el rack 5. Arrastra los dos switches 960 en la parte superior del rack 5. Arrastra 6 servidores al rack 5. Selecciona el primer servidor en rack 5 y en la sección Modules selecciona y arrastra una segunda interfaz. Ok, primero vamos a colocar los dos switches que nos pide. Vamos a hacer esto un poco más pequeño. Este es uno. Y nos pide también que nos pide que agreguemos 6 servidores. Una vez que hayamos terminado de acomodar los dispositivos que nos indicaba, el punto C nos dice que tenemos que añadir una interfaz pt-host nm1cfe a cada servidor. Esta interfaz la tenemos que añadir mientras el dispositivo esté apagado, porque en caso de que fuese una práctica real, para cambiar cualquier pieza, quitar o agregar cualquier pieza, tiene que estar el dispositivo apagado para evitar que se dañe. Entonces vamos a agregarla. Es una pt-host nm1cfe. Colocamos la interfaz y lo encendemos. Listo. Ahora nos pide que vayamos a la pestaña de configuración y establezcamos el nombre para mostrar
como DC1 R5S1 y cerrar la ventana del servidor. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiarlo de aquí, copiar, y vamos a la pestaña de configuración. And display. Vamos y pegamos. Lo único que va a diferir entre los servidores es el número final del nombre, ya que todos están en el mismo centro de datos, en el mismo rack, solamente cambia el número de dispositivo. Listo, ya que cambiamos los nombres, continuamos. Dice, repite los pasos 1C y 1D para los otros 5 servidores, eso ya lo realizamos. Continuamos en el paso 2, que es configurar direcciones IP para los servidores en rack 5. ¿Cuál es la puerta de enlace predeterminada y direcciones DNS para el Fast Ethernet en todos los servidores del centro de datos? Bueno, primero vamos a configurar esto. Vamos a tomar como referencia uno de los servidores de este rack. Recordemos que como tienen dos interfaces hay que hacer las configuraciones en ambas interfaces. Nos vamos a Desktop, IP Configuration, y es aquí a donde vamos a configurar de manera estática. En la interfaz Fast Ethernet 0 va a ir la IP 172.16.51 porque recordemos que el primer número de ese octeto depende del rack y el siguiente número depende del número de dispositivo. Entonces sería 172.16.51.1. La máscara de subred es la máscara diagonal 16. La puerta de enlace para la 172 es la 10.16.0.254. Y el DNS es 172.16.1.1. Y esto es lo que tendremos que hacer con todas las interfaces. Ahora vamos a configurar la Fast Ethernet 1. En este caso, esta interfaz tendrá la dirección 10.16.51.1 con la máscara de subred también diagonal 16. Entonces aquí pondremos un 255 y la misma puerta de enlace, y el DNS solamente cambiamos por un 10. Y es 16.1 y listo. Así tendremos nuestra primera configuración lista. Continuamos con el siguiente servidor.
que es 172.16.52.1. Es 10.16.0.254. Y listo. Ya creamos las configuraciones. Y la primera pregunta nos dice: ¿cuál es la puerta de enlace predeterminada y dirección DNS para el Fast Ethernet en todos los servidores del centro de datos 1? En la Fast Ethernet 0, la puerta de enlace es la 10.16.0254, ya que es la que está configurada en el enlace de la sucursal al centro de datos 1, y el DNS es la 172.16.1.1. Eso es en todos los equipos del centro de datos 1. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la puerta de enlace predeterminada y direcciones DNS para el Fast Ethernet 1 en todos los servidores del centro de datos 1? En la Fast Ethernet, la máscara de subred o la gateway es exactamente la misma, la 10.16.0254. La que cambia es la dirección de DNS, que es la 10.16.1.1. La siguiente pregunta nos dice: en conformidad con el esquema de direccionamiento de los servidores del rack 0 al rack 4, complete la siguiente tabla de direccionamiento. Bueno, ya hicimos los direccionamientos. Lo único que cambia, como ya sabemos, es el primer número del tercer octeto, que es referente al número de rack. Ya direccionamos nuestros equipos, así que vamos a configurar el nombre al paso 3, que es configurar nombre de visualización y nombre de host para los switches del rack 5. Nos dice: asegúrate de que los nombres de visualización del host cumplan con el estándar Packet Tracer. Marcará tus conexiones y configuraciones como incorrectas si los nombres de visualización no son precisos. Haz clic en el primer switch del rack 5 y luego en la pestaña Config. Configura el nombre de visualización como DS1 rack 5 switch A y el nombre de host como este de aquí. Entonces vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a entrar al switch, vamos a configuración, el nombre de visualización es el siguiente. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo. Y el hostname debe ser de C1R5 bajo switch A. Ese es el primer nombre del switch A. Vamos con el siguiente, que es este de aquí. Ahí. Es básicamente lo mismo. Solo que en lugar de A, aquí sería B. Y C1 R5 bajo switch B. Listo. Esto es para cumplir con el etiquetado, para llevar un orden como ya se mencionó anteriormente. Después pasamos al paso 4, que es conectar los cables para que los equipos de rack 5. Nota, asegúrese de que las conexiones sigan el patrón establecido con los otros racks de Packet Tracer. Marcará las conexiones como incorrectas si conectas al puerto incorrecto el switch. El paso A dice: para cada servidor conecta un cable de cobre directo desde el puerto Fast Ethernet 0 al puerto correspondiente en el switch A del rack 5 y un cable de cobre directo desde el Fast Ethernet 1 al puerto correspondiente en el switch B del rack 5. Esto va hacia el router del rack como podemos observar, los servidores se conectan a partir del puerto 13 de los switches. El Fast Ethernet va conectado a los puertos del switch A y los Fast Ethernet 1 van conectados a los puertos del switch B. Entonces vamos a hacer lo siguiente: con un cable directo vamos a conectar entonces del puerto Fast Ethernet 0 al Fast Ethernet 1.
al puerto 13 del switch, y del Fast Ethernet 1 al puerto 13 del switch B. Y así vamos a hacer con todos los servidores. Del Fast Ethernet 0 del servidor 2 al Fast Ethernet 15 del switch A, del Fast Ethernet 1 del servidor 2 al Fast Ethernet 15 del switch B, y así sucesivamente hasta terminar con los puertos necesarios de este switch. Una vez que ya hayamos terminado de conectar los servidores a los switches, conectaremos el cable de cobre directo sobre el puerto Fast Ethernet 1 del switch A del rack 5 al puerto Fast Ethernet 23 del switch master A que está en el rack 0, y desde el puerto Fast Ethernet 2 del switch A del rack 5 al Fast Ethernet 24 del switch master A del rack 0. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El Fast 01 al switch 24, 23, al 23, y del Fast 02 al 24. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el con el switch B del rack 5 hacia el switch master B del rack 0. De la fase Ethernet 0 del rack 5 a la fase 23 del rack 0. Entonces es fase 1. Ya que hayamos realizado las conexiones correspondientes, pasaremos al paso 5, que es la configuración de LACP entre el router master A
del rack 0 entre el switch master A del rack 0 y el switch A del rack 5. Para eso tendremos que acceder al switch master como primer punto para realizar las configuraciones ahí. Entramos, nos vamos a la parte de configuración. Nos vamos a modo configuración. Y escribiremos los comandos que nos está indicando en esta parte. Primero, pondremos el comando interface range fast ethernet 0 diagonal 23 guión medio 24. Este comando lo que nos permite es seleccionar un rango de interfaces o puertos en el switch, en este caso el master switch. Las interfaces que seleccionamos en el rango en este caso son la 23 y la 24 para aplicar las configuraciones de manera conjunta y no tener que estar metiéndonos puerto por puerto. Esto lo que hace es que toma ambos puertos y las configuraciones se realizarán en los dos al mismo tiempo, se podría decir así. Ya que entramos a este rango, activaremos el modo troncal del switch. Le pondremos switch port mode trunk. Lo que hace este comando es que configura las interfaces seleccionadas de modo troncal. Este modo, las interfaces transportan el tráfico de lo que pueden ser múltiples VLANs, permitiendo la comunicación entre VLANs a través de diferentes switches. Ya una vez que se ha activado el modo troncal en este puerto, continuaremos configurando una interfaz nativa que se establece como la 99, que es una VLAN 99. Esta VLAN es aquella en la que el tráfico no está etiquetado y que será enviado y recibido. Entonces hay que agregar esa VLAN nativa con switch port trunk native, y aquí se especifica qué VLAN es. En este caso es la VLAN 99. Lo que vamos a hacer ahora es configurar el channel group. Lo que hace el channel group es que configura las interfaces para formar parte de un grupo de agregación, como ya dijimos anteriormente, de agregación de enlaces, que está identificado. En este caso se va a identificar con el número 6 y lo hace de modo activo. Esto utiliza lo que es la tecnología LACP para negociar automáticamente la creación de Ether Channel con otros dispositivos compatibles. Entonces vamos a configurarlo de la siguiente manera, que es channel group 6 modo activo. Una vez hecho esto, agregaremos el comando no shutdown, que en pocas palabras lo que hace es activar las interfaces seleccionadas o levantar las interfaces, encenderlas
para que puedan estar en estado activo. Entonces vamos a levantar las interfaces con no shutdown. Y las interfaces ya están arriba. Ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos al switch A del rack 5. Vamos a realizar la configuración que nos pide. Tal parece es muy similar a la anterior. Igual seleccionamos el rango. En el switch anterior era el 23 al 24 porque eran los dos puertos que se utilizaron en la conexión al switch A. En este caso el rango va a ser del Fast Ethernet 01 al 2. Ya estamos dentro del rango. Activamos el modo troncal y añadimos nuestra VLAN nativa. Que es igual a 99. Y configuraremos el channel group. En este caso va a ser del grupo 1 y va a estar en modo pasivo. Este protocolo, en este método pasivo, las interfaces esperan recibir solicitudes de la tecnología LACP desde el dispositivo remoto para negociar y formar parte del Ether Channel. Hay una diferencia entre modo pasivo y modo activo, ya que el modo activo inicia la negociación del Ether Channel enviando paquetes por LACP y el modo pasivo solo responde a las solicitudes del LACP desde el dispositivo remoto, pero no inicia la negociación. Como quien dice, solamente hace una respuesta. Lo que va a hacer este switch es que va a responder las negociaciones al switch master. Por eso está en el grupo 1 y en el modo pasivo. Y por último, levantamos las interfaces que tenemos en las que estamos en el rango con no shutdown. Listo. Ahora bien, tenemos que repetir el paso anterior para agregar los puertos correspondientes entre el switch B y el switch master B. Entonces vamos primero al switch master B, que está en el rack 0. Y se hará exactamente lo mismo, solo que pues sí se hará exactamente lo mismo. Entramos al rango del 23 a 24. Dentro del rango, switch port mode trunk. Y ponemos la interfaz nativa, la VLAN nativa, que es igualmente la 99, y el channel group.
Y levantamos. Listo. Ahora continuamos con el siguiente. Que es el B. Vamos a hacer lo mismo. Una vez realizado esto, en los 4 switches correspondientes, que son los 2 switches master y los 2 switches del rack 5, estaríamos terminando con la configuración y la ampliación de los equipos de nuestro centro de datos. Ahora pasamos al paso 7, que es verificar que los puertos han sido agregados. Nos dice qué protocolo está utilizando el Port Channel 1 para agregación de enlaces. Vamos a verificarlo con el comando show do show ether channel summary. El Port Channel 1 está usando el protocolo LACP. Aquí se puede. Lo que hace el comando show ether channel summary es que nos da un resumen de la configuración del ether channel. Nos está indicando en qué grupo está el ether channel, el nombre del port channel, el protocolo utilizado y los puertos en los que están configurados el ether channel. La siguiente pregunta nos dice qué puertos están agregados para formar parte del port channel 1 en el rack 5 switch B. Aquí estamos rack 5 switch B y podemos darnos cuenta que los puertos que están agregados son el puerto Fast Ethernet 01 y el puerto Fast Ethernet 02. Una vez que hemos terminado con la verificación de los puertos que han sido agregados, pasamos a la parte final, que son las preguntas de reflexión. Como primer pregunta tenemos qué es un centro de datos. Pues un centro de datos es una instalación física, también puede ser virtual, pero en este caso estamos viendo una instalación física donde se agrupan equipos tecnológicos como pueden ser los servidores, como ya lo vimos, los sistemas de almacenamiento y redes para alojar, gestionar y distribuir grandes cantidades de datos y aplicaciones. Cabe recalcar que los centros de datos normalmente están diseñados para ofrecer alta disponibilidad y seguridad, y también la eficiencia en el manejo de los recursos informáticos y de la red de una organización. La segunda pregunta nos dice, ¿qué beneficios ofrece un centro de datos a una organización? Pues un centro de datos proporciona múltiples beneficios, los cuales me gustaría destacar, que es la alta disponibilidad. Esto se refiere a que garantiza el acceso constante a aplicaciones y datos críticos. Otra de sus beneficios es la escalabilidad, como ya pudimos ver en el ejercicio, ya que facilita la expansión de recursos de TI según la necesidad de la organización. También ofrece seguridad y optimización de recursos. Y también
podría ser el soporte a la transformación digital, ya que permite a las organizaciones implementar tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la Big Data y la nube, pero eso ya es otro tema. La tercera pregunta nos dice: ¿por qué es importante la redundancia en un centro de datos? La redundancia en un centro de datos es fundamental, ya que garantiza la continuidad del negocio porque reduce los riesgos de interrupciones por fallos. Como ya pudimos explicar, en caso de que uno de los, podríamos decir, de las salidas de los datos se caiga, la redundancia hace que el tráfico de datos pueda seguir corriendo. Aunque haya un fallo no va a tirar toda la red, ya que al haber redundancia puede salir por diferentes caminos el tráfico de datos. También aumenta la resiliencia, ya que permite que el sistema continúe funcionando incluso si algunos componentes fallan, como ya mencioné anteriormente. También, pues, es importante porque protege los datos críticos, ya que evita la pérdida de información debido a errores o fallos en el sistema. La cuarta pregunta nos dice: ¿qué elementos en un centro de datos deberían incorporar redundancia? Pues creo que es muy importante que haya redundancia en lo que es la energía eléctrica, los sistemas de UPS, los generadores de respaldo y las fuentes de alimentación redundantes, ya que básicamente pues la energía eléctrica es una base muy importante del centro de datos. Ya es para asegurar que se mantenga operando el centro de datos. Otra de las cosas que deberían tener redundancia considero que son las redes, que tengan múltiples enlaces y dispositivos redundantes, como ya vimos en los switches, los routers y pueden ser los firewalls también. También el sistema de climatización, los equipos de enfriamiento deben ser redundantes para mantener las temperaturas óptimas en el centro de datos, evitar un sobrecalentamiento o una sobrecarga. Y por último, considero que más que nada también los servidores deben ser redundantes, ya que los servidores deben ser replicados para aplicaciones críticas. Y finalmente tenemos la quinta pregunta, que dice: ¿cuál es la importancia de Ether Channel en un entorno del centro de datos? Pues el Ether Channel considero que es crucial en un centro de datos porque primero aumenta el ancho de banda. Al combinar varios enlaces físicos en un solo enlace lógico, mejora la capacidad de la transmisión. Segundo de esto, proporciona lo que es la redundancia, ya que si uno de los enlaces físicos falla, los otros enlaces del Ether Channel siguen funcionando y garantizando la continuidad del servicio. También considero que simplifica mucho lo que es la administración, ya que reduce la complejidad al gestionar múltiples enlaces individuales, ya que, como dijimos, agrupa varios enlaces físicos en un solo enlace lógico. Y finalmente creo que optimiza muchísimo lo que es el tráfico de red, ya que distribuye dinámicamente, podríamos decirlo de esta manera, el tráfico entre los enlaces para evitar los cuellos de botella. Podría resumir todo esto diciendo que el Ether Channel mejora el rendimiento, la resiliencia y la eficiencia de las redes en un centro de datos, ya que es un pilar fundamental para su operación, podría decirse así. Y una vez dicho esto, eso es todo. Hemos concluido con la actividad de Packet Tracer número 9.3.4 de la exploración de un centro de datos en modo físico. Muchas gracias.